sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadito. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Kuki o Yomu. En japonés significa textualmente leer el aire o leer el ambiente. Es un ejercicio constante y requiere de una dedicación muy especial. Tan especial como que leer mal el aire puede arruinar un negocio o incluso tu relación de pareja. Se trata de una continua corrección empática, un continuo pensar y actuar por no molestar o desagradar a los demás, especialmente en un contexto de conjunto. Por ejemplo, ceder el asiento en un transporte público a alguien que lo necesita más que tú, o dejar pasar a alguien por las escaleras mecánicas haciéndose a un lado cuando la otra persona tiene prisa. Son situaciones que podrían parecernos normales en el mundo occidental. Pero la cosa va más allá, alcanzando niveles mucho más sutiles, difíciles de detectar para el profano. Se trata de anticiparse a hacer lo correcto, sin que nadie te lo diga, como si fuera una intuición a descifrar. Hagamos una prueba sencilla. Si estás con tu pareja sentado hablando de vuestras cosas, y aparece un amigo, y sin haberle invitado expresamente se sienta en vuestra mesa. Vuestro amigo no sabe leer el aire. ¿Y tú? ¿Sabrías leer el aire en esa ocasión? El ambiente significa que nadie te va a decir nada, y tienes que anticiparte o adaptarte al contexto de lo que está sucediendo, aunque no lo entiendas. Como un rebaño que actúa por instinto. Si todos saludan, tienes que saludar. Si no, eres un grosero, cuanto menos. Por ello, esto es también conocido como la ley del rebaño. Sería algo parecido a lo que llamaríamos sentido común ante la perspectiva social, o habilidades sociales. Otros lo llamarían tener picardía, perspicacia, o simplemente cortesía o educación extremas. Pero es algo mucho más fino y a la vez profundo, sin fondo. Incluso hay juegos para entrenarse. Por ejemplo, si hay gente esperando por tu sitio, por ejemplo en un restaurante, tienes que irte si has terminado, aunque hayas pagado y te digas, pues a gusto estoy, voy a disfrutar unos minutos más de la sobremesa. No es que se considere descortés, sino que se considera de mala educación, grosero, lo que los japoneses dicen algo así como un gaijin. Esto somete a los no inexpertos a un constante juicio. Inexpertos que somos básicamente todos los que no hayamos nacido o crecido o permanecido un largo tiempo en su cultura, debido a su gran complejidad. Un continuo juicio en el que constantemente tus acciones o lo que digas son observados. Y esta complejidad es tan grande que abruma, estresa, diría yo. Por ejemplo, una típica situación de tomar algo en un grupo o en compañía. Es normal que no todos beban a la vez, ¿no? Pero debería parecer que sí. Debe quedar algo en tu taza, hasta que la otra persona, por ejemplo, en una cita, acabe la suya.
puesto que si uno la termina pronto, pudiera parecer que se quiere ir, no que realmente tuviera sed o que simplemente beba más rápido. O, si no, pudiera parecer que está forzando a la otra persona a que le invite a una segunda bebida. O cualquier otra situación tan enrevesada como la queramos plantear. Como un conjunto de normas no escritas que, sin conocerlas bien o incluso conociéndolas, si no conoces a la otra persona, te introducen en una situación de continua incertidumbre e indecisión ante la continua duda de qué hacer en cada caso. Hasta el punto de que estas normas cambian en cada región, no siendo lo mismo en Osaka que en Tokio, por ejemplo. Estos protocolos a deducir pueden provocar situaciones incómodas, muy enrevesadas. La vida con otras personas, tanto pública como privada, se convierte en no desencajar. Lo que más teme un japonés es que se fijen en ti como individuo, no llamar la atención. No puedes destacar como individuo, tienes que seguir a la masa. También hay jerarquías. En el ejemplo anterior de las bebidas, al jefe se le sirve primero, o se le sirve un poco más de cantidad. Tiene que haber ese nimio detalle. Detalles tan pequeños como importantes. Cosas que no haríamos o simplemente no nos importaría en general a los occidentales, por hacer una comparación cultural técnica, por decirlo de alguna manera. Como por ejemplo, ver los créditos del final del cine, casi nadie lo hace. Pero si en Japón lo está viendo todo el mundo, sentado obviamente, el hecho de levantarse antes de esperar a que acaben es una falta total de respeto. Es como si todo fuera una falta de respeto. Un japonés hasta te perseguiría calle abajo, por ejemplo en el bar que mencionábamos antes, ya que estaría pensando que te has olvidado el cambio. Conocer tantas reglas no escritas que rigen la vida social japonesa implica comprender el ambiente en el que te mueves, sin importar cómo está establecido. Ya en 2010, Kimura hablaba sobre los incipientes móviles Keitai, pensados para una comunicación en texto más que por voz, que tenían pantallas consideradas grandes por aquel entonces, hablamos de unas 3 pulgadas, y que dieron origen en Japón a su cultura Keitai. Kimura revelaba la forma en que Kuki-Yoyomu motiva las expectativas y acciones de las personas en las comunicaciones sociales, contribuyendo a la formación de la ecología comunicativa, como así se llamó, a la forma de comunicarse a través de Internet, los blogs, los periódicos online. Actualmente, Sarah Victoria Young, en su trabajo Las tasas de suicidio de Japón y las mentes detrás de las listas ascendentes, que se publicó en 2022, establece que en las sociedades de contexto elevado, los individuos suelen confiar y prestar más atención al lenguaje corporal y a los cambios de expresión y tono de su interlocutor con la persona que están hablando, para captar un mensaje sin que el individuo tenga que expresarlo explícitamente. Los sociólogos y estudiosos de la cultura suelen calificar a los países de Asia Oriental, tales como China, Corea del Sur y Japón, de sociedades de alto contexto, en contraste con nuestros países occidentales como Estados Unidos y Alemania, considerados sociedades de bajo contexto. Claro está, luego cada país tiene sus particularidades. Un ejemplo de ello en Japón es precisamente la norma cultural tácita del Kuki-Yoyomu, del que estamos hablando. Aunque se trata de un concepto al que los individuos de un país determinado están culturalmente acostumbrados cuando interactúan entre sí, este concepto junto con las expectativas culturales y sociales a menudo se combinan y contribuyen a la presión. Si uno no lee el aire, según la situación, puede ser etiquetado como kuki-yomenai, o, lo que es lo mismo, un individuo que no sabe leer el aire, o la sala o el entorno. Las repercusiones de un paso social en falso, en determinados contextos, pueden hacer que una persona sea visto no solo como alguien que carece de inteligencia social, sino también, en consecuencia, como alguien que pone en riesgo su capacidad para convertirse en alguien de éxito en su carrera. Como alguien que le falta esa capacidad, como alguien que le falta algo. Peyorativamente hablando, aquí podríamos hasta utilizar algún insulto. Alicia Cooper, en su tesis de antropología médica de 2022, utiliza el término leer la habitación,
definiéndola como la habilidad vital que hay que tener y es difícil formar parte de la sociedad sin ella. Como cultura colaborativa que prefiere las sutilezas a la franqueza. Es esencial ser capaz de captar y entender las señales tácitas de quienes te rodean. En la escuela, Alisa notaba a menudo la diferencia entre las aulas japonesas y las estadounidenses. Por una parte, las aulas japonesas consisten sobre todo en clases magistrales centradas en la memorización y en la perfección de un concepto, con respecto a Estados Unidos, donde hacen mucho hincapié en la discusión, el debate y la afirmación de los propios pensamientos. Básicamente, en el mundo occidental, con Estados Unidos a la cabeza, educan para ser una persona pensadora independiente, dispuesta a defender sus ideas en cualquier momento, mientras que en las aulas japonesas educan para trabajar en colaboración, y el error de una persona es responsabilidad de todos. Cooper lo denomina responsabilidad de grupo. No ser capaz de leer la sala en diferentes entornos es ser tachado de kukiyomenai, concepto que ya hemos dicho, que significa incapaz de leer la sala, y que también se traduce por no ser considerado. Sin embargo, el nivel de consideración en Japón y Occidente es diferente. En Japón, son conscientes de cómo sus acciones afectan a quienes les rodean, mientras que en Occidente la consideración es más una virtud, no una necesidad u obligación. Cuidar de los demás en Japón es una responsabilidad. Cuidar de los demás en Estados Unidos es una bondad. Pues bien, leer el aire es una habilidad apreciada en cualquier parte del mundo, pero en Japón, donde gran parte de la comunicación tiende a ser indirecta, esa habilidad adquiere otra dimensión. No solo se trata de leer el contexto, sino también el estado de ánimo, lo que le permite a uno comportarse adecuadamente de acuerdo con las exigencias de la sociedad en ese momento y lugar concretos. Es como un grado extremo de empatía y solidaridad. Miyahara Akira, de la Universidad Seinan Gakuin de Japón, expone en un artículo de 2022 que los investigadores han aplicado teorías y conceptos occidentales sobre el conflicto a culturas no occidentales. Aplicar teorías como el colectivismo, individualismo y las autointerpretaciones ha sido un tema de debate reciente. Con su preocupación por la cara y las relaciones armoniosas, los japoneses han sido conocidos por sus tácitas variables para evitar el conflicto. El orden de las preocupaciones ha sido cuestionado, ya que los japoneses tienen un interés especial en la autoprotección, que puede estar detrás de la reserva japonesa y la cortesía. Es conocido que los japoneses tienen una cultura muy reservada, muy propia. Akira considera el valor japonés de Kuki-Oyomu como una fuente principal de motivación. Si bien esta comunicación humilde y reservada ha desempeñado un papel en el mantenimiento de las relaciones y de las organizaciones interpersonales, contribuyendo al funcionamiento pacífico y próspero del país. Pues, sin menospreciar a ningún país ni a sus ciudadanos, hay que decir que Japón es uno de los países más seguros del mundo, donde los índices de criminalidad son los más bajos. La comunicación de esta lectura del aire tiene inconvenientes. Si los japoneses continúan leyendo el aire como una táctica versátil, puede privarlos de oportunidades para ver los conflictos reales como un intercambio constructivo de ideas. Al final, de lo contrario, se convierte en una represión inducida. Es decir, intento antes de dañar o evitar el conflicto, no hago nada. Pero eso no soluciona que continúe el conflicto en el pensamiento. Si bien evitar el conflicto puede no ser una mala estrategia, las consecuencias de emplear ciegamente la táctica pueden ser perjudiciales. Sin embargo, en los tiempos que corren en nuestra sociedad occidental actual, no estaría de más aplicar de vez en cuando la lectura del aire, la lectura de nuestro ambiente.